Gloria a Dios. Parece domingo. ¿Por qué parece domingo? A ver. Está clarito que sí hay pueblo. Gloria a Dios. Amén. Están asustados. Eso es lo que la guerra los tiene asustados. Gracias a Ucrania y a Rusia. Gloria a Dios. Bien, les saludo con la preciosa paz de nuestro amado Señor Jesucristo. Así también quiero saludar a todo hermano y amigo que nos visita a través de las redes sociales, las páginas de Facebook y YouTube. Amén. Que el Señor añada bendición a vuestra vida. Les decía que en vivo no hay nada igual, así que les ruego que puedan ustedes perdonar, especialmente aquellos que nos visitan a través de las redes sociales, cualquier falla técnica, ¿verdad? Se va a veces el audio y eso causa cierto inconveniente. Les ruego que nos sepa entender y perdonar en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar, hermano, ya que me han hecho acuerdo de la guerra. Vamos a continuar en el estudio del libro de Apocalipsis, que estamos haciéndolo de manera sistemática, o sea, capítulo a capítulo y verso a verso, ¿verdad? Y ya creo que a estas alturas de este estudio, que llevamos ya varias semanas, usted se puede haber dado cuenta de la importancia, ¿verdad?, de este libro en la vida no solamente de la iglesia primitiva, sino en la vida de la iglesia de todos los tiempos, ¿sí? Porque es un libro de revelación, es un libro, ¿verdad?, que nos detalla claramente lo que estaba aconteciendo en la época de la iglesia naciente y también nos dice lo que va a pasar en el futuro. Ya no tanto con la iglesia, o parte con la iglesia en los primeros capítulos, pero más con la humanidad. Y esto que está aconteciendo en estos días no debe extrañarnos realmente. La Biblia habla del principio de dolores. La Biblia habla en el libro de Mateo capítulo 24, todo el capítulo habla, ¿verdad?, acerca de estos acontecimientos. Y usted dirá, bueno, pero siempre han habido guerras, y eso es verdad, siempre han habido guerras. El hombre desde que fue creado y desde que tuvo el primer conflicto matrimonial hasta la fecha, siempre han habido conflictos por conquistas, por poder, por ideologías, qué sé yo, ¿verdad? Siempre han habido guerras, pero hoy no estamos hablando de una guerra diferente, no es una guerra, ¿verdad?, tan convencional, por así decirlo, sino estamos hablando de una guerra de intereses globales. Por eso es que se involucra el mundo entero y nosotros decimos, bueno, gracias a Dios que estamos acá en Ecuador, por acá ni siquiera escuchamos ¿verdad?, el sonido de una bomba. Sin embargo, económicamente sí nos afecta al mundo entero. Entonces, no solamente se da esta afectación en el lugar de los sucesos, sino que el mundo entero se ve afectado, y cuanto más sabiendo que hoy en día las armas actuales, ¿verdad?, no son las mismas armas que se usaron, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. No. O sea, a pesar de que han habido dos guerras mundiales, más involucrados el norte y Europa. Sin embargo, la guerra actual no es una guerra como la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Ya estamos hablando de guerras nucleares, de guerras biológicas. Entonces, esto sí tiene una afectación global, una afectación del mundo entero. Pero la iglesia no debe preocuparse, porque usted y yo tenemos que entender que estas cosas tienen que pasar. Lo de la pandemia no debe ni siquiera de asombrarnos. El Señor dijo, ¿verdad?, que habrá pestes, habrán epidemias, enfermedades, pandemias como la que hubo recientemente, y que de una u otra forma a muchos nos ha causado terror, miedo. Muchas naciones, ¿verdad?, cerraron sus fronteras y la economía cayó bastante. Mucha gente se quedó sin empleo, hay mucha gente que falleció. Pero todo eso es la sombra, es la forma como el enemigo se va a manifestar en el futuro, porque Dios se lo va a permitir, porque es Dios el que permite todo esto para llegar a su juicio final, ¿verdad?, para separar al justo del injusto. Amén, hermano. ¿Sí? Entonces, en ese contexto que estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Por eso yo le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 11. Apocalipsis, capítulo 11.
Y nosotros nos habíamos quedado en la parte, ¿verdad?, de la muerte ya de los dos testigos, la parte de la muerte de los dos testigos. Esto se encuentra en el verso número 7, ¿verdad?, en adelante, y por ahí nos habíamos quedado. Apocalipsis 11:7. No se olvide que la misión de estos dos testigos, ¿verdad?, es anunciar la palabra por 3 años y medio, y lo iban a hacer vestidos de silicio. No se olvide que la identidad de estos dos testigos tiene que ver con dos grandes hombres también que hicieron milagros por parte del Señor, como Moisés y como Elías. Y también no se olvide, ¿verdad?, que estos dos testigos tienen poder que Dios les da, ¿verdad?, para que nadie pueda dañarlos, y si alguno quiere hacerlo, iba a salir fuego de su boca, ¿verdad? Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera, como dice el verso número 5. En ese contexto, ¿verdad?, vamos a ver el verso número 7, dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Hasta ahí la lectura, pero cierre sus ojos porque vamos a orar, ¿sí? Antes de dar esta enseñanza, vamos a poner en manos del Señor. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te ruego, Dios mío, que tu presencia nos acompañe en esta noche, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos hable. Tú eres el maestro de maestros, Dios mío, y que tu palabra cale profundamente en nuestros corazones. Gracias, Señor amado, porque tu palabra es verdad, es absoluta, y tu iglesia es columna y baluarte de esa verdad. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Dele fuerte un aplauso a Jesucristo. Gloria al Señor. Amén. Bien, es importante resaltar, hermano, en cuanto a estos dos testigos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué estos dos testigos? Porque recuerde usted que la nación de Israel todavía está en el propósito de Dios. La iglesia, es cierto, es la que va a ser arrebatada, pero la nación de Israel continúa después del arrebatamiento o del rapto de la iglesia, que es como comúnmente le conocemos. Después del rapto de la iglesia, Israel tiene un papel preponderante en la vida del mundo entero, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una promesa sobre Israel, ¿verdad? Donde se dice que en arrepentimiento todo Israel será salvo. Ahora, el enemigo, el diablo, después de que no pudo con la vida de Jesucristo, después de que no pudo contener la venida del Mesías, después de que no pudo desviar de su propósito a Jesucristo para ir a la cruz del Calvario y dar su vida por cada uno de nosotros, entonces su misión será obstruir, detener a la nación de Israel como nación, porque juega un papel preponderante en la gran tribulación. Recuerde que la gran tribulación serán esos 7 años, o lo que se conoce como la semana 70 del libro de Daniel, profecía de Daniel, capítulo 9, verso 27, de esa semana de 7 años, donde 3 años y medio será de paz y 3 años y medio será, ¿verdad?, de destrucción, y será de grande juicio de parte del Señor. Entonces, en ese contexto, en estos 3 últimos años y medio de la segunda parte, ¿verdad?, de la última semana, es donde el Señor presenta a estos dos testigos que tienen este poder. Y cuando ellos hayan acabado su testimonio, es decir, nada puede hacerles daño mientras ellos estén en esta tierra proclamando, profetizando, hablando, ¿verdad?, predicando el arrepentimiento, porque ese es el contexto de estar vestido de silicio. Es decir, que están predicando un mensaje fuerte, un mensaje poderoso, pero fuerte, un mensaje que no le va a gustar a la gente, porque a la gente le gustan los mensajes suavecitos, ¿verdad? Cristo te ama, Dios te ama, gloria sea al Señor, el Señor te va a prosperar, ¿sí o no? Esos son los mensajes que le gusta a la gente. Así te dice el Señor, que te va a llevar a las naciones cuando no conocen ni yaguachi, ¿sí o no? Entonces, ese mensaje le gusta a la gente. Pero cuando la gente es confrontada, arrepiéntete porque estás en adulterio, arrepiéntete porque eres un mentiroso, arrepiéntete por borracho, por chismoso, arrepiéntete porque andas, ¿verdad?, en cosas ilícitas. Ese mensaje no le gusta a la gente. A la gente le gusta que le diga Dios te ama, no le gusta que le digan las verdades, ¿sí? Por eso dice la Biblia, la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, ¿verdad?
O sea, la luz es Cristo. Entonces, ese es el mensaje que van a predicar estos dos testigos. No será un mensaje tan sencillo, será un mensaje duro. Yo digo que durísimo, no se compara todavía a un mensaje que usted haya escuchado en la época de la gracia. En la época de la gracia, en esta época predicamos, ¿verdad? Porque un mensaje tiene que ser predicado en el sentido de que si no se manifiesta, si no se hace alusión al pecado para que exista arrepentimiento, la obra de Cristo es infructuosa. Porque ¿por qué Cristo murió? ¿Por qué Jesús fue a la cruz? Jesús fue a la cruz porque usted y yo somos pecadores. Alguien diga amén. Jesús fue a la cruz porque usted y yo no teníamos la oportunidad de verdad de conectarnos de reconciliarnos con el Padre, y lo hicimos a través de Cristo en la cruz del Calvario, porque nosotros somos injustos, pero Él es justo. Amén, hermano. Y por su justicia a nosotros nos proveyó, nos dio, heredamos esa justicia del Señor. Amén, hermano. Pero el mensaje tiene que ver con arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón, no hay salvación. Escúcheme esto, por favor, porque la gente no quiere entender que tiene que arrepentirse. La gente dice, pero ¿arrepentirme de qué si yo he sido bueno? ¿Arrepentirme de qué si yo he sido un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, un buen empleado, qué sé yo no hago daño a nadie? Tienen que arrepentirse las prostitutas, los delincuentes, ¿verdad? Los sicarios, esos son los que tienen que arrepentirse. No, escúcheme, la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. En otras palabras, aquí nadie es justo. ¿Sí? Por lo tanto, todos, absolutamente todos, tienen que proceder al arrepentimiento para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Amén, hermano. Todos, absolutamente todos. ¿Sí? Entonces, este mensaje que se predica hoy no será ni siquiera, ¿verdad?, una décima parte del mensaje que se proclamará cuando estén estos dos testigos, precisamente para calar en el corazón de los hombres y puedan de cierta manera en la misericordia de Dios arrepentirse. Pero aún así, la Escritura señala que ni aún así se arrepentirán. Amén, hermano. Esto es lo triste, lo trágico del hombre. Y digo trágico porque el no reconocer la necesidad de Cristo, la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. El no reconocer esa necesidad de Cristo para salvación significa que no reconozco que soy pecador y necesito arrepentirme. Amén, hermano. En el libro de Lucas capítulo 15, el Señor, ¿verdad?, narró para hacernos entender este asunto del verdadero arrepentimiento, una parábola acerca de un padre que tenía dos hijos, ¿verdad? Y que el menor de ellos pidió su herencia y se fue a malgastarla, y cuando la malgastó toda, qué sé yo, ¿verdad?, estuvo en discotecas, en bares, en mujeres, chicas en bikini, no lo sé, ¿verdad? Pero malgastó todo, no tuvo otro remedio que una vez que esté sin plata, tener que trabajar, ¿sí o no? Porque el que está sin plata, ¿qué otro remedio le queda? ¿Sí? O poner cara de mendigo y que le den, o irse a trabajar, no le queda otra opción. Tuvo que irse a trabajar, y cuando fue a trabajar, ahí miró la alabaza de los cerdos y dijo, aquí hasta los chanchos tienen comida, y yo ni siquiera tengo un bocado de pan. Pero recordó inmediatamente que mientras estaba en la casa de su papá, mientras estaba en la casa de su padre, ahí decía, ahí hasta el último de los siervos, hasta el último de los sirvientes, comen mejor, ¿verdad?, de lo que yo puedo comer ahora que estoy deseando comer la baza. Entonces él dijo, me levantaré e iré y le pediré perdón a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿No es eso arrepentimiento, hermano? ¿No es eso arrepentimiento? Cuando uno viene al Señor y dice, Señor, he pecado contra ti, perdóname. Eso es arrepentimiento. Cuando usted va delante de su prójimo y le dice, he pecado contra ti, perdóname. Eso es arrepentimiento. Entonces, cuando el hombre se arrepiente, Dios lo perdona. Esa es la gracia de Dios. Amén, hermano. Cuando el hombre se arrepiente, Dios lo perdona. ¿Sí? Si alguno hubiera pecado, dice la Escritura, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. ¿Sí o no? Dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En otras palabras, necesitamos venir al Señor y arrepentirnos de corazón y dar un giro a nuestra vida. Porque hay gente que viene, entre comillas, se arrepiente, pero sigue siendo la misma persona. Eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento, el griego, la palabra griega para arrepentimiento es metanoia, que significa cambio de mente. ¿Sí? Hay que renovar la mente.
En otras palabras, el que hurtaba, no hurte más. El que mentía, no mienta más. El que fornicaba, no fornique más. El que adulteraba, no adultere más. ¿Qué sé yo? Amén, hermano, ¿sí? En otras palabras, es un cambio de vida, un cambio de estilo de conducta. Eso es un arrepentimiento para con Dios. Amén, hermano. Entonces, imagínense el mensaje que tendrán estos dos testigos. Pero cuando ellos hubieran acabado su mensaje, es decir, cuando ya ellos terminen su mensaje, entonces ahora sí, ¿verdad? Se le dará poder a la bestia, que es la primera vez que se nombra a la bestia acá. Y ya vamos a ver algunos, ¿verdad? Algunos comparativos de este nombre. Se le dará poder, verso 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. No le permitirá Dios hacerles daño, sino hasta cuando ellos hayan cumplido su misión. Amén, hermano. Cuando usted y yo hayamos cumplido nuestra misión, entonces Dios dirá, gracias, cierra tus ojos, te llevo al cielo. Alabado sea el Señor. Antes no. Por eso es que dice el Señor, no permitas que yo parta de esta tierra sin haber cumplido el propósito para el cual me llamaste, me creaste, me enviaste. Amén, hermano. No nos hagamos los locos. No nos hagamos los locos diciendo, bueno, ¿verdad? Yo no tengo un llamado, yo no tengo un propósito. Toda persona que reciba a Jesucristo, Dios lo llama con un propósito. Dios lo llama con un plan, con un, ¿verdad? Con algo, un objetivo claro, una meta de lo que tiene que hacer. Amén, hermano. Toda persona. Y el día que acabe su tarea, puede partir tranquilo. Así dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? He acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de justicia, ¿verdad? Eso dijo el apóstol Pablo, ¿sí o no? ¿Cuántos pueden decir, Señor, he acabado la carrera? ¿Ah? He guardado la fe. ¿Cuántos ya han acabado la carrera? No, todavía no, ¿verdad? Entonces, Señor, no dejes que me pase nada, no dejes que el diablo me lleve sin que antes yo no cumpla lo que tú me mandaste a hacer, sin que yo antes no termine la carrera. Amén, hermano. Porque para que usted y yo que hemos comenzado esta carrera, usted sabe que van a haber muchos obstáculos para que no hagamos lo que Dios nos mandó a hacer. Amén, hermano. Entonces, cuando ellos hayan acabado su testimonio, ahí sí se le dará poder, ¿verdad? Para que la bestia haga guerra y los mate. Verso 8 dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora, note usted que este pasaje dice que esto va a ocurrir ¿en dónde? En la ciudad santa, en Jerusalén. Ahí va a suceder, ¿verdad? Ahí va a ser la muerte de estos dos testigos. Y esta ciudad, ¿verdad? Esta ciudad que en el sentido espiritual, dice la Biblia, ¿verdad? Dice, se llama Sodoma y Egipto. ¿Por qué? Porque Sodoma representa, ¿qué representa Sodoma? Sodoma representa la perversión moral. Sodoma representa, ¿verdad?, la inmoralidad sexual. Sodoma representa, ¿verdad?, la corrupción, la soberbia. Eso representa Sodoma. Amén, hermano. Representa el daño moral del hombre, su incapacidad de entender lo bueno en cuanto a la moral de Dios. Eso representa Sodoma. Sodoma representa perversión, inmoralidad. Eso representa. Y no es eso lo que vivimos hoy en día, hermano. Sea que estemos aquí o sea que estemos en Jerusalén, eso se vive en el mundo entero. Perversión moral, sexual, ¿sí o no? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, qué sé yo, ¿verdad? Y tanta perversión. El libro de Romanos, capítulo 1, habla conmigo, Romanos 1, describe más claramente este asunto. Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante. Lea conmigo, por favor. Dice, porque la ira de Dios, mire, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Verso 21, vamos directamente al 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron
necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Porque el hombre, ¿verdad? El hombre decidió no adorar al Dios invisible y adorar a la obra creadora, ¿verdad? A la creación visible. ¿Sí o no? Por eso es que usted ve que hay religiones, por así decirlo, o corrientes religiosas que adoran ¿a quién? Adoran al hombre, ¿sí o no? Hacen figuras del hombre y adoran al hombre. En la India, ¿adoran a quién adoran? A las vacas, a las ratas. Hay un templo a las ratas allá, donde el que quiere entrar tiene que sacarse los zapatos por si acaso pise a doña rata. Así es allá, hermano. En realidad, véalo por internet, está, ¿sí? Prohibido, ¿sí? En buena hora ese templo no está en China, hermano. Si no, no queda ni una rata, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, mire, ¿por qué? Porque el hombre le ha dado culto a las criaturas antes que al Creador, ¿sí o no? Decidió adorar, ¿verdad?, a las criaturas visibles antes que al Dios grande y temible, invisible, ¿sí o no? Eso es lo que ha hecho el hombre. Ah, no, pero si nosotros adoramos a Jesús, por eso tenemos la representación de Jesús. ¿Y quién tiene la foto de Jesús, hermano? ¿Sí o no? Si usted donde va, hay Jesús para todos, ¿sí o no? Esa es la verdad, para la idolatría. Hay Jesús para todo. Hay Jesús blanco, hay Jesús negro, hay Jesús mestizo, hay Jesús rubio, otros lo hacen con barba, otros sin barba. Entonces, ¿cuál mismo es Jesús? ¿Sí o no? Porque la gente adora lo que ve, ¿sí? Adora lo que ve, en lugar de adorar, ¿verdad?, al Dios invisible, que claramente se hizo visible a través de Jesús. Pero no existe una foto, no existe una imagen, ¿verdad?, con la cual podamos decir, este es Jesús. Y por eso es que quieren confundir a muchos hermanos diciéndoles, pero entonces si tú tienes una foto de tu mamá y no la veneras, no, sí, porque yo conocí a mi mamá y porque al final la recuerdo, pero no quiere decir que ni la adoro, ni tampoco la venero, porque no es así, no es correcto, no puedo adorar a la criatura, sino que tengo que adorar al creador de la criatura, ¿sí o no? Verso 24 dice, por lo cual, después de haber dicho toda esta... El apóstol Pablo, ¿verdad? Todo esto dice, por lo cual también Dios los entregó, ¿qué dice ahí? A la inmundicia, mire, en las concupiscencias de sus corazones, o sea, en el mal deseo de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Mira, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Por qué Dios los entregó a una mente reprobada? Porque ellos no quisieron tomar en cuenta a Dios. Amén, hermano. Alguien dijo, ustedes odian al homosexual. Y eso es mentira. Esa es una gran mentira que el diablo quiere hacerle creer a las personas. No estamos de acuerdo con el pecado de homosexualidad, ¿verdad? Con el sodomismo, porque es pecado. Y no estamos de acuerdo con el pecado. Amén, hermano. Conocemos a muchos hermanos que han reconocido su pecado y han sido libres de homosexualismo y hoy sirven a Dios como lo que son, como hombres. Y algunas hermanas que han sido lesbianas, ¿verdad?, que el demonio del lesbianismo las tenía presas, esclavizadas, pero que un día decidieron entender y aceptar y recibir a Jesucristo como su Salvador y hoy sirven a Dios como verdaderas siervas del Señor. Alabado sea su nombre. Porque para Dios no hay nada imposible. Dios rompe toda cadena. ¿Qué es imposible para Dios? Díganme. ¿Ah? Nada es imposible para Dios. Dios rompe toda cadena.
de esclavitud de pecado que usted o yo podamos tener. Amén, hermano. Por eso es que la gente cree que el hombre no puede cambiar. El hombre en Cristo sí puede cambiar. Porque el Cristo que usted y yo hemos creído es un Cristo no solamente que salva, sino que cambia y transforma las vidas. Cambió nuestro pensamiento, nos sacó de la ignorancia espiritual, nos reconcilió con el Padre para tener una comunión íntima con Él. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. Sí, mire. Y está claro acá, ¿verdad? Hombres con hombres, ¿qué significa? Homosexualismo. Que la mujer cambió el uso natural de su cuerpo, ¿qué significa eso? Lesbianismo. Está claro, ¿verdad? Entonces, si no le gusta esta porción, simplemente arranque esta página de la Biblia y no la lea, no la tome en cuenta. Pero esta página está implícita desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por lo tanto, tendrá que romper todas las páginas de la Escritura. Amén, hermano. ¿Sí? Y ese es el mensaje que se predicará en una nación llamada santa, por así decirlo, ¿verdad? La tierra santa, porque ahí nació nuestro Salvador, ¿verdad? Será un mensaje duro, ¿sí? Un mensaje duro. Cuando hayan acabado su testimonio, y dice que los cadáveres estarán en la plaza de esta ciudad. Eso representa a Sodoma. ¿Qué representa Egipto? Egipto representa en cambio la esclavitud. Escuche, ¿por qué? Porque ahí estuvo esclavo Israel por 430 años, hasta que Dios los liberó, ¿verdad? A causa del clamor de ellos mismos y a causa de su propósito. Ahora, Egipto representa la esclavitud, representa la opresión, porque mientras ellos eran esclavos, estaban oprimidos. Y eso también sucede en el mundo actual. Ya no tenemos una esclavitud, por así decirlo, de conquista, pero hay mucha gente que está esclava del diablo y oprimida por el diablo. ¿Sí o no? Oprimida por el diablo y esclava de Satanás. Pero Dios quiere que seas libre, alabado sea su nombre. Él quiere liberarte. Ese es el ministerio de Jesús. Él dijo, yo he venido a dar libertad a los cautivos, alabado sea su nombre. Pero depende de ti, depende de mí, depende de que tú quieras abrirle el corazón y decirle, Jesús, necesito esa libertad, me arrepiento de mis pecados, y decidas renunciar a tus pecados y Dios te hace libre, alabado sea su nombre. Dale fuertes alabanzas a Jesucristo. Amén, hermano. Cuando Israel estaba esclavo y cuando quiso, ¿verdad?, ser libre por mano de Moisés, el siervo a quien Dios escogió, el faraón dijo, se quieren ir. Entonces ahora más trabajo, y los oprimían, Representa eso, representa esclavitud, representa opresión, representa la tiranía y representa el mundo. Eso representa Egipto, ¿ok? Por eso es que, si usted se da cuenta, en el capítulo 11, verso 1, Dios le dice a Juan que mida solamente, ¿verdad?, el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. El resto no era medido, no fue medido, porque el resto, ¿verdad?, representa a esto que estamos hablando, a Sodoma, ¿verdad?, y a Egipto. Y mire, cuando hayan muerto estos dos testigos, dice que sus cadáveres estarán en la plaza grande, ¿verdad? Estarán ahí, ¿por qué lapso? Por 3 días y medio. El verso 9 dice, y los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Dígame, ¿quién en su sano juicio, ¿verdad?, quiere ver un cadáver tirado en la calle 3 días y medio? ¿Quién? Dígame. Pero la gente no querrán que sean sepultados, porque la muerte de estos dos testigos significa la victoria del enemigo, significa la victoria de la bestia. Amén, hermano. Entre comillas, porque no hay victoria en el diablo. Y ya vamos a ver por qué. Pero ahí estarán expuestos para que la gente diga, ese es el único que pudo con ellos, la bestia, la que sale del abismo, a la que se le dio la autoridad. ¿Quién como la bestia? Y muchos adorarán, ¿verdad?, este poder temporal que tiene la bestia.
y delegada por Dios, por supuesto. Por eso el verso 10, mire, dice, todos los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Mire, se alegrarán y se mandarán regalos, hermano. Así que imagínese usted ¿cuándo la gente se manda regalos? Normalmente, ¿verdad? Bueno, fechas específicas, ¿verdad? Se da regalos el 14 de febrero, Navidad, que normalmente en el mundo, ¿verdad? Se hace estos intercambios de regalos, la gente se regocija, se desea lo bueno, bueno, así. Parecerá una Navidad, hermano. Parecerá una Navidad ver la muerte de estos dos testigos, ¿sí? Y como dice aquí, todos los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán. Ahora la gente dice, o alguien me dijo, pero ¿y cómo será eso? ¿Cómo lo verán? Bueno, ya no es difícil, hermano, y tampoco es imposible. Quizás hace 40 o 50 años esto hubiera sido medio complicado explicarlo, pero hoy no es así. Hoy podemos ver cualquier cosa a través de una televisión, ¿verdad? Del mundo entero, en vivo y en directo. La única diferencia es la señal horaria, pero todos podemos ver lo mismo al mismo tiempo, ¿verdad? Lo mismo real, perdón, no al mismo tiempo, con diferencia horaria, pero realmente ocurre en un tiempo específico, en un cronos específico. Amén, hermano. Así que no es difícil que la gente vea por televisión estos cadáveres y se alegrarán. ¿Por qué? ¿Por qué se van a alegrar? Porque estos dos testigos atormentaban, dice, ¿a quién? A los moradores de la tierra. ¿Cómo le atormentaban? ¿Ah? ¿De qué manera le atormentaban? Por la predicación, ¿sí o no? Por la predicación. ¿A cuántos le han rechazado la predicación? ¿Ah? ¿A cuántos cuando usted ha ido y ha confrontado a alguien le ha rechazado la predicación? ¿Sí o no? Que es así. Y eso que nosotros ahora, ¿verdad? De cierta manera predicamos el amor de Cristo y de su gracia y su misericordia. Pero el mensaje no cae bien en todo corazón. Para nada cae bien en todo corazón. Porque si el mensaje cayera bien en todo corazón, ¿verdad? Aquí tuviéramos que hacer culto cada hora, ¿verdad? Y tuviéramos como unos 20 pastores para que puedan soportar las 24 horas del día haciendo culto. Y todos los días estuviera así como hasta ahorita, ¿sí o no? Los dos cultos inclusive. Y nadie se quisiera perder la palabra del Señor. Amén, hermano. Amén. ¿Sí? Pero el mensaje no llega a todo corazón. La gente rechaza el mensaje, ¿sí? Escuche, la gente no rechaza al pastor, no rechaza a la iglesia. La gente no rechaza al que lleva el mensaje, ¿sí? Rechaza a aquel que es el dueño del mensaje. Amén, hermano. A ese rechaza. Como le dijo, ¿verdad?, el Señor a Samuel cuando el pueblo pidió rey. No te preocupes, no te han desechado a ti, a mí me han desechado. ¿Quieren rey? Rey les voy a poner, ¿sí? Yo era su rey, un rey de gracia, un rey de amor, un rey de misericordia. Pero ellos quieren rey humano, porque el rey humano los va a oprimir, ¿sí o no? Porque así es el hombre oprime, Dios es bueno, Dios tiene misericordia, Dios tiene gracia sobre nuestras vidas, pero el hombre no es así. Amén, hermano. Si no, no fuéramos nosotros muchas veces oprimidos por los juegos políticos o por las leyes que se dictan en algún momento o por las tiranías de los tiempos. ¿Sí o no? Dice que se mandarán regalos, la gente estará contenta. Por fin se murieron estos que nos fastidiaban. Por fin se murieron, dirá la gente. Y ahí estarán 3 días y medio. Y la gente irá y tendrá curiosidad de verlos, dice. Pero el verso 11 dice lo siguiente, escúcheme. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Escúcheme bien, cuando la gente esté alegre, la gente esté contenta, quizás bebiendo, mandándose regalos, felicitándose, abrazando el uno al otro, diciendo por fin se fueron estos que nos atormentaban con ese mensaje, ¿verdad?
teológico, no lo sé, con ese mensaje medio raro, con ese mensaje que no tiene para nosotros pies ni cabeza, y cuando la gente esté festejando y ahí esté la policía quizás rodeando los cuerpos de estos dos testigos y la gente esté agolpada queriendo ver como curioso, ¿verdad? Cuando matan a alguien y quiere estar ahí viendo qué pasó, sapeando más o menos así, ¿verdad? La gente esté así y todo eso, de repente sucederá algo. De repente el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida vendrá sobre ellos y comenzarán a levantarse, a ponerse sobre sus pies. Y dice la Escritura que por eso cayó gran temor sobre aquellos que lo estaban viendo. Es decir, la gente se espantará porque sucederá algo que nunca quizás habían visto, porque el dueño de la vida es Jesucristo, alabado sea su nombre. Y si el diablo pensó que había ganado, ahí está Dios resucitando a sus dos testigos, alabado sea el Señor. Y esto me enseña a mí algo, escúcheme. Me enseña que Dios tiene el poder sobre la muerte. ¿Sí o no? Dios tiene el poder. Que Dios tiene el poder sobre la muerte. Por eso es que, escúcheme, cuando alguien de nosotros parte de esta tierra, habiendo sido un hijo de Dios, habiendo recibido a Cristo como el Salvador, no tenga, ¿verdad?, ese sentimiento, ¿verdad?, que tiene normalmente cuando la gente se le muere un ser querido. No, el sentimiento nuestro es un sentimiento diferente. Tristeza, por supuesto que sí, porque ya no vamos a ver más al ser querido en el mundo de los vivos, pero alegría por dentro, porque sabemos que está en la presencia de Dios, gozándose y adorando y alabando por los siglos de los siglos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermano. Esa es la promesa de Jesucristo. ¿Cómo será eso, pastor? Bueno, ¿cómo será? Jesús resucitó. Y como Él resucitó primero, primicia de los que durmieron, dice la Escritura, seguimos nosotros. Amén, hermano. ¿Sí? Por eso es que la tristeza del fallecimiento de un ser querido que muere en Cristo, o de un hermano que muere en Cristo para nosotros, no es la misma tristeza de la del mundo. Usted vaya a hacer un velorio del mundo, cuando muere la mamá, muere un hijo, no sé. ¿Se ha visto usted cuando muere un papá y los hijos quieren meterse allí en el ataúd? ¿Se ha visto? Y van ahí y lloran y va la esposa y quiere acostarse con el marido cuando nunca se acostó con el marido en vida. Y ahí quiere meterse. ¿Sí o no? Y ve la gente llora y se desgarra y se ven, ¿verdad?, esas tragedias. Pero el que muere en Cristo, decimos, Señor, gracias. Señor, sí nos apena la partida porque sí causa un sentimiento de tristeza. Pero el apóstol Pablo dijo, ¿verdad?, que debemos alentarnos con ¿cuáles palabras? Con las palabras de que aquellos que duermen en Cristo están en la presencia de Dios. Para que no nos entristezcamos, dice, como los otros, como los que no tienen esperanza. Porque los que no tienen esperanza, esos sí están muertos y bien muertos. Y no deseamos la muerte de nadie. De hecho, Dios dice en su palabra que Él no quiere la muerte del que muere. ¿Sí o no? Por eso clamamos en la madrugada, lloramos por las almas, para que la gente no se vaya sin Cristo, porque una vez que parten de este mundo hacia el mundo de las tinieblas, no hay vuelta atrás, y usted y yo lo sabemos. Lo dice la Escritura, por si acaso, no es que nos lo inventamos. La Escritura lo dice, que hay un infierno y que es tan real, ¿verdad?, como la mujer que duerme con usted, como el hombre que duerme con usted. Es tan real como su hermano que está al lado, ¿sí?, que aunque le debe plata y no le paga, igual es real, ¿sí? Es tan real, el infierno es real, así como el cielo es real, el infierno es real, ¿sí o no? ¿Por qué cuando muere alguien la gente diga, oh Señor, ya lo tienes en tu santo reino, sea inconverso, ¿verdad? Porque así decimos, ¿verdad? ¿Sí? Va y le da el pésame, ¿verdad? Mi sentido pésame, pero tranquilo que Dios ya lo tiene en su reino. ¿Ah? Así decimos, ¿verdad? Pero no le decimos la verdad. ¿Sí o no? Si usted va a un sepelio, a un velorio, perdón, de un amigo que no sea creyente, de un compañero de trabajo, no da ni ganas de darle el pésamo al familiar, ¿verdad? Porque usted no le quiere mentir. Le va a decir, me da pena porque tu esposo está en el infierno ahorita. No le va a decir eso, ¿verdad? O sea, use palabras sabias. Señor te fortalezca.
Señor, fortalezca tu vida, porque ya del muerto ya no se puede hacer nada. Tu vida fortalezca y que te ayude a pasar este duro momento, ¿sí o no? Pero no le mienta, no le diga cosas que no son verdad, porque la persona se cree. A veces nosotros queremos ser más buenos que Dios, ¿verdad? Y decimos cosas que no son verdad. Y no es así. Hay que decir, si no quiere usted decir una verdad dura, no la diga. Simplemente, ¿verdad? Óbiela y diga otra palabra. Amén, hermano. Pero mire, Dios tiene el poder para levantar a cualquiera que sea su hijo, ¿verdad? Dios tiene el poder para levantar a su iglesia. Amén, hermano. Imagínense el gran temor que cayó sobre los que vieron esto. Y el verso 12 dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Mire, y esto es una alegoría también del arrebatamiento. Mire, una gran voz del cielo que decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Un día la iglesia, el Señor le dirá, suban. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y quizás no se escuche esa palabra, suban, pero se escuchará una gran trompeta, ¿verdad? Una trompeta que será la mejor melodía para sus oídos y para mis oídos. Amén. Porque esa trompeta significa subir, iglesia, y la iglesia se irá. Amén, hermano. Los que murieron en Cristo, gloria al Señor, están en la presencia de Dios. Pero los que vivimos, si es que eso ocurre en nuestra época, en nuestra generación, los que vivimos, dice la Biblia, ¿verdad? Los que aún estemos vivos, seremos transformados, dice el Señor. Seremos transformados a un cuerpo glorificado y estaremos con el Señor, ¿verdad? Para siempre. Seremos arrebatados en las nubes, alabado sea su nombre. Verso 13 dice, con esto voy terminando, y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Tremendo esto, ¿no? Después de que se dieron regalos, qué hipocresía, ¿no? Decía alguien por ahí, qué doble moral, compañerito, ¿verdad? Sí sabe quién es, ¿verdad? Después de que se daban regalos, después de que se abrazaban, después de que hicieron bailes en las calles, no lo sé, después de que, ¿verdad?, festejaban, bebían, por fin se murieron estos que por la televisión predicaban y predicaban y predicaban y ya le teníamos, ¿verdad?, fastidio, porque nos decían cosas terribles. Por fin se murieron y cuando están dándole, ¿verdad?, ahí la gloria a la bestia, de que por fin se murieron, de repente les resucitan y cambian ahora de darle la gloria a la bestia por darle la gloria a Dios. Así somos los hombres, ¿verdad? Un día estamos con Cristo, otro día estamos con el diablo. Un día estamos en la luz, otro día estamos en las tinieblas. Depende de la circunstancia. Que no se asiente en nosotros, que cavilemos entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, sigámosle. Y si el mundo es Dios para nosotros, vayámonos al mundo, pero no seamos hipócritas. Amén, hermano. Si Jehová es Dios, sirvámosle de corazón sincero y adorémosle, porque Él anda buscando adoradores, creadores en espíritu y en verdad. Entonces los hombres, después de estar dándole ¿quién como la bestia? Ahora dan gloria a Dios, ¿sí o no? Porque vieron algo que quizás impactó y se dieron cuenta que había un poder superior sobre el poder de la bestia, el poder de la resurrección. Porque el diablo no tiene la capacidad para resucitar a nadie. Ese poder, porque Jesucristo le arrebató las llaves del imperio de la muerte a quien la tenía. Es Jesús el que tiene poder para dar vida y vida en abundancia. Amén, hermano. ¿Sí? Y dice en la Escritura que dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ay pasó y viene el tercer ay. Acuérdense que estamos viendo, ¿verdad?, de las últimas 7 trompetas. Estamos viendo los 3 últimos ay. El último ay viene o comienza con el verso 15, donde se termina el paréntesis y dice que el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esta es la 7ª trompeta. Y la próxima semana, si así Dios lo permite, veremos qué pasa en la 7ª trompeta. Amén, hermano. ¿Cuántos van a venir el próximo jueves?
Es fuerte la alabanza al Señor. Póngase de pie. Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios. Cierre sus ojitos, iglesia, rápidamente. Me gustaría conocer si alguien de los que hoy nos visita, si alguien de los que hoy ha venido a escuchar este culto, este mensaje, esta enseñanza, desea entregarle su corazón a Jesucristo. Desea decirle al Señor: Señor, me arrepiento, perdóname, ayúdame, te necesito. Yo necesito ser salvado por ti. Si alguien desea entregarle su vida a Cristo, véngase corriendo, véngase con fe, véngase corriendo. Gloria al Señor. ¿Habrá alguien acá? ¿Alguien que quiere entregarle su vida al Señor? ¿O todos son creyentes? ¿Sí? Si todos somos creyentes, todos somos salvos. Y escúcheme, si somos creyentes, no hay diablo ni demonio que nos atormente ni que pueda estar, ¿verdad?, haciéndonos ningún tipo de triquiñuela, porque tenemos un Salvador. Y aunque la Biblia dice que aunque caminemos en valle de sombras y de muerte, Él está con nosotros, alabado sea su nombre. Pero si aquí hay alguien que dice: yo necesito a un Salvador, yo necesito ser salvo, venga a este lugar. Hoy es noche de salvación. No desperdicie esta oportunidad, porque los tiempos son malos y los días difíciles. Usted no sabe esa puerta para afuera que puede pasar, porque hasta aquí llega mi responsabilidad como predicador. Ya es suya, es su elección, si hoy le dice sí o le dice no al Señor. ¿Alguien quiere recibir a Cristo? Venga a este lugar, venga al frente. Última llamada. Gloria a Dios. Te invito. Quiero orar por ti, ven con tu hijo. Ven con tu hijo, ven. Sí. Es tu hijo, ¿verdad? Es tu hijo. Amén. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más? Alguien más. Levánteme su manito. Alguien más. Alguien más. Escúcheme, una vez que termine el culto, ya no hay oración, porque escuche, el pasar al frente es un acto de fe. Se lo voy a explicar. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesucristo es el Salvador y que el Dios Padre lo resucitó de los muertos, seremos salvos. Por lo tanto, este es un acto de fe. Cuando tú caminas al altar es un acto de fe. Es un acto que nos recuerda al hijo pródigo que dijo: me levantaré e iré. Y levantándose fue. Eso nos recuerda. Amén, hermano. Ese es el acto de arrepentimiento. ¿Habrá alguien más acá? Cierra tus ojos, iglesia. Oremos ahora. Vamos a orar. Gloria sea al Señor. Levanta tus manitos a los cielos. Levanta tus manos al cielo. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta noche yo reconozco que te necesito. Háblalo, te necesito, dígale. Yo me arrepiento. Vamos a decirlo, me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Jesús. Líbrame. Vamos a decirle, líbrame de todo aquello que me atormenta. Líbrame. Dime, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder. Te invito, Jesús, a mi vida. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador personal. Espíritu Santo, tócame, dígale. Lléname, lléname. Pon mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú me llames, yo pueda responderte: aquí estoy, Jesús. Amén. Oro por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, oro por este joven y oro por su mamá. Señor, oro por este joven. Tu palabra nos enseña, Dios mío, que usted vino a dar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Que usted vino, Señor amado, ahí a dar libertad a los oprimidos, a los que están, Señor eterno, esclavizados por el diablo. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que rompa sus cadenas. Rompe las cadenas que lo atan, Padre. Que toda enfermedad y que toda actividad del diablo en su vida ahora mismo se cancela. En el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo comienza a obrar ahora. Rompe las cadenas que lo atan. Rompe las cadenas que lo atan. Pudre todo yugo. Toda oscuridad, Dios mío, se disipa ahora. Porque el fuego de Dios comienza a quemar ahora. Quema ahora, Espíritu Santo. Quema ahora.
todo aquello, Padre eterno, que lo está esclavizando, todo aquello que le nubla la mente, todo aquello que no le permite ver tu gloria, todo aquello, Señor amado, que está obstaculizando, Dios mío, obstaculizando tu presencia en su vida, se desbarata ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y es echado fuera, 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 toda obra del diablo. Ahora mismo se va, se disipa, y en su lugar el Espíritu Santo comienza a llenar. Toca su corazón, llénalo. Libre para la gloria del nombre de Jesús. Libre, libre para la gloria de Cristo. Libre, la sangre de Cristo tiene poder. Vamos a decir conmigo, la sangre de Cristo tiene poder sobre mi vida. Sobre mi vida. Me declaro libre en Cristo Jesús. Libre para la gloria de su nombre. Amén. 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 Oh, gloria sea su nombre. Fuerte esa alabanza a Jesucristo. Gloria sea al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, alguien va a presentar.